Señores, es indudable, no hay ninguna duda de que el gobierno que sale era un gobierno que se caracterizaba por la inversión en el sur, por una razón sencilla. El presidente es sureño y el que viene no es sureño. Y todo apunta para Santiago. El sur tiene problemas que que son perennes, siempre existen. Y le hemos pedido a Elmer González. Elmer González es arquitecto, conoce los problemas del sur, su familia es sureña, del sur más difícil que es Barahona, Bauruco, y que tiene dos zonas muy características. Primera es la zona donde está la presa de Monte Grande. Monte Grande es parte de la solución de la irrigación, a pesar de que es el río Yaque del Sur que se represa, es parte de la solución del agua que se pierde en todo el valle de Neiva, Barahona y Tamayo y eso. Sin embargo, hay un problema y ahí también están las dos grandes depósitos de agua, una de agua dulce y otro de agua salada, que es el lago Enriquillo y la laguna de Cabral. Cíclicamente se presenta el problema de las inundaciones, que también tiene una laguna en el vecino país y que esa laguna incide también en algún tipo de inundaciones en el área del lago Enriquillo. El asunto es que eso lo conocen los que manejan eso. Y yo le he pedido a Elmer González que nos hable de, por lo menos de la laguna de Rincón, de que en tiempo de sequía, si es la falta del agua del río Yaque o si es algo in situ, de que hay también una zona que hasta tiene de nombre La Salina porque su terreno tiene una alta salinidad, hay minas de sal que salinizan toda el área y cambian la cultura de cultivos de ese valle de Neiva. Nosotros queremos que Elmer González nos diga, primero, gracias por estar aquí, Elmer. La sequía es normal, es cíclica, pero cuando baja el nivel tanto del Enriquillo como de la laguna de Cabral, ¿se debe al bajo nivel del Yaque del Sur o eso no tiene que ver? Buenos días, Michelle, Julio. Sí, efectivamente, como usted ha expresado, esos son factores diversos que se dan para el caso que tiene la laguna del Rincón o de Cabral en esta oportunidad. Son eventos cíclicos y además son multifactoriales. La sequía es tal vez uno de los más importantes y esa sequía tiene dos razones. Tanto la sequía porque el nivel de pluviometría de la zona estructurado inclusive al año, son 35 días al año que llueve durante todo un año. Pero el otro factor es el río Yaque del Sur. El río Yaque del Sur, un componente vital para el ambiente nacional, 130 y tantos de kilómetros de recorrido, el río más alto que nace en el país, 2.700 metros, inclusive cerca, próximo al Pico Duarte, tiene un componente esencial tanto con el lago como con la laguna, porque son factores ambientales interconectados. El río Yaque es uno de los elementos o fuentes directamente de mantener el estiaje o el nivel del agua de la laguna históricamente. Entonces tiene un factor específico que se da con los sistemas de represamiento que se dan en las cuencas medias y ya en la cuenca baja del río, que afecta directamente el abastecimiento natural, algo que era natural, a la laguna del Rincón o de Cabral. Hay otros factores además que tienen que ver con la proliferación de los predios agrícolas. O sea, hay referentes mundiales, inclusive como el mar de Aral, donde los rusos secaron el mar para producir algodón. O sea, las aguas, los ríos que abastecían ese potencial acuífero.
Enriquillo que está. Sí, por ahí está por esa zona de Enriquillo. Pero eso hay una montaña en medio. Sí, hay unos factores ahí que debo comentarles. Pero hago ese referente precisamente porque los predios agrícolas que se están estableciendo en la zona adyacente a la laguna de Cabral o Rincón han afectado directamente el sentido mismo y natural de la laguna. Una cantidad de predios sin control donde los mismos campesinos desvían los canales que alimentan la laguna y eso necesariamente produce una merma en función del caudal. Pero el canal ese que está ahí en Enriquillo no tiene que ver con lo que estamos hablando. No. ¿Cómo que se llama ese? Ese es el canal de Enriquillo, donde están los algodones, en la zona de entre Enriquillo y Pedernales. Sí, estamos bien ya. Así es. Bueno, entonces en función directa de la laguna, ese es un factor que se da en otras ciudades, por ejemplo, del país. Los predios agrícolas se eliminan para hacer apartamentos en la periferia. Imagínate el caso de San Francisco de Macorís, de Moca, pero en la laguna lo que sucede es directamente que vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, donde hay 5 ciudades importantes adyacentes a la laguna. Está la ciudad de Cristóbal, muy próximo al borde de la laguna, la ciudad de Salinas, La Lista, Cabral. Esa es la laguna de y Cabral. Peñón. Esa es la laguna de Cabral. Y tiene 5 pueblos alrededor. Tiene 5 pueblos y tiene una población fija de más de 30,000 habitantes en esos pueblos. Y esos pueblos están muy pegados de la laguna. Sí, o sea, Cabral son menos de 1 kilómetro. Cabral, Salinas, ¿qué más? Cristóbal, específicamente, Cristóbal está ahí al borde, Ahí hay Peñón un canal también, y ¿verdad? La Lista. Sí, hay canales. ¿Cuáles son? Los pueblos. Sí. El Peñón de Barahona, Cabral, La Lista, Salinas y Cristóbal. Ya Cristóbal pertenece a otra provincia. Está muy próximo. Está al norte Ni de la laguna. Tamayo está cerca tampoco, ¿verdad? Sí, también está cerca. Pero Es en esos el son los cruce. 5 que están cerca. Exactamente. Y tú dices que hay 30,000 habitantes. En esas 5 suman 30,000 habitantes y una población flotante. ¿Y de qué viven, Fundamentalmente de la pesca. O sea, son pueblos que los pueblos nacen en función del agua y Y de el los ríos. papel de la ganadería en Cabral, que vi que ahí está leche rica, ¿es importante? Sí, es importante, pero no necesariamente es lo que afecta el sentido de la laguna y el caso. Esa agua es dulce. Esa agua es dulce y es la reserva de agua más grande del país Y cuando esa está en agua condiciones nace, normales. se alimenta del Yaque del Sur. El Yaque del Sur es el afluente fundamental de la laguna, además de la pluviometría. Una pregunta, ¿dónde desemboca el Yaque del Sur? El estuario del Yaque del Sur desemboca en la bahía de Neiva, pero hace un meandro. Lo que es un meandro es ese recorrido. Se divide. Él se divide en una parte, pero hace un meandro de curvas hasta llegar a la parte de su desembocadura. Especialmente en esta oportunidad, usted mencionó que la laguna tiene un fenómeno cíclico, y es cierto, pero hay una serie de fenómenos antrópicos enfocados de los procesos del hombre directamente que afectan la laguna. Entonces esa sequía, para yo estar claro, esa sequía viene cuando el río baja de nivel. Sí, pero el río baja de nivel, aún actualmente mantiene un caudal de agua. Solo que ese caudal de agua está siendo represado por agricultores de la zona para esquemas de reguío. Entonces se pierde la alimentación natural. ¿Cómo va a de la laguna. incidir Montegrande en eso que tú estás hablando? Montegrande puede incidir favorablemente siempre y cuando genere un plan de manejo y desarrollo y gobernanza de las aguas. ¿Cómo se maneje? Claro, como se maneje. Porque si lo dejan frenar, Si lo dejan frenar, va a afectar la laguna. Ahora, y ese río que hoy llega todo primero a la laguna, ¿qué parte se va a distribuir antes de la laguna en el plan de...? Porque debe tener algún canal de riego. sí, Montegrande. claro, está el canal de Mena específicamente, que es uno de los que alimenta la laguna. Entonces, toda esa zona, Michelle, que está por Uvilla y por todos los batelles que maneja el consorcio azucarero, que son sembradíos de caña, son irrigados directamente por esos canales, que son una desviación. Bien, vamos a pedirle permiso a nuestro invitado y vamos a decir que estamos en este momento ya conectados vía Zoom con Wilson Pichardo y a los demás invitados de la revista agropecuaria que por favor se pongan su plataforma en modo silencioso, porque está entrando el sonido a esta transmisión, el sonido externo. La aplicación tiene un modo silencioso. A los diferentes invitados que están conectados, por favor,
ponerlo en este modo, ya que todo lo que están preparando se está saliendo al aire, y le pedimos excusa al arquitecto Elmer, ya que tenemos que ver. Wilson Pichardo. Bien, tenemos a Wilson ya en el aire, sí, ¿verdad? Sí, fíjate, el ingeniero decía sobre la pérdida de las aguas por unos agricultores. Es importante que él nos cuente cuál es la capacidad de metros cúbicos de esa laguna y cuántos productores, tanto agrícolas como pecuarios, se beneficia, porque hay que producir alimentos y hay una situación muy difícil porque tenemos que tener agua potable para el consumo humano, pero también agua para la producción agrícola y pecuaria. ¿Cómo podemos buscarle una salida a esa parte? Adelante, señor ingeniero. Bueno, sí, es una pregunta de interés. Específicamente ese volumen que usted menciona ha sido reducido sustancialmente, producto de la sequía, producto del desarrollo que hemos mencionado. La laguna de Cabral es una fuente de agua dulce que oscila entre 28 y 30 kilómetros cuadrados de superficie, con una profundidad general de 3-4 metros de profundidad. Pero actualmente ese volumen de agua se ha visto reducido hasta el 1.5% de lo natural. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente tiene unos de 28 o 30 kilómetros cuadrados de superficie, actualmente solamente tiene 2.8 kilómetros cuadrados. Eso, cuando traducimos en función de la profundidad, establece que tiene solamente unos 8.400.000 metros cúbicos de agua. Eso es terrible en función de que ha generado una zona desértica. Precisamente usted menciona, claro, es importante que se produzca alimento y sobre todo eso genera una economía de la zona. Pero la laguna no se trata de que estamos llenando solamente una piscina. Hay un sistema medioambiental ahí que ha sido reconocido mundialmente ya por la Convención de Ramsar como una reserva natural mundial. Y ese sentido de que la laguna tenga su caudal de agua natural tiene que ver directamente con una gobernanza. O sea, si hay una gobernanza directa y una instrucción del INDRI de establecer que los reguíos deben darse en determinados horarios y sobre todo controlados por una institución estatal. Pero si esas represas, arquitectos, que han construido los agricultores específicamente, o la gente que maneja algún tipo de animales, son manuales o mecánicos, o sea, que simplemente paran el agua y esperan sí, que se rebose. Eso no se puede manejar, de controlar, porque eso no abre y cierra cuando uno quiere, eso está fijo. No, claro que sí, Michelle, se puede controlar. O sea, el canal tiene su curso y permite unos reguíos que deben ser programados. Pero el tema está en que en este nuevo milenio, 20 años, se ha producido una desatención directa en ese sentido. Otro de los elementos está en las compuertas de esos canales. O sea, hace 20 años que no se reparan. Y esa sedimentación que viene bajando en la cuenca baja del río Yaque ha afectado directamente a la laguna y ha subido el nivel de su fondo. Nosotros entendemos que los agricultores, los ganaderos y sobre todo los pescadores de la laguna, porque quiero reflejar eso, los pescadores de la laguna tal vez surten un mayor efecto económico que los mismos agricultores adyacentes. O sea, hay cientos de agricultores en la zona. Esa imagen que estamos viendo ahí, es importante que la vea el auditorio y los televidentes. Es una imagen de National Geographic de 1932. Ya en esa década de 1930, siglo XX, esta revista internacional, Nat Geo, vino a ver el fenómeno del por qué esa reserva natural del país recibía aves tanto de la Florida como de otros entornos de las Antillas. Y ahí realmente está el potencial, porque hay una economía subyacente que no necesariamente es la agricultura y que no necesariamente la pesca, sino que es tal vez el sentido del potencial turístico de esa laguna como una cadena de valor de la región Enriquillo. Bien, y la parte de qué tanto podría afectar, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo manejar esto de forma correcta? ¿Qué es lo que se debe hacer en este momento? Si usted quiere plantear su solución, ¿qué usted plantearía? Bien, nosotros tenemos unas soluciones establecidas en 10 puntos. Voy a mencionar los 3 más importantes. El primer nivel es realmente el desarrollo de la gobernanza hidrológica del lugar. O sea, tiene que haber un control en ese sentido de la hidrología. La sequía no la podemos evitar, pero sí podemos auspiciar
que la laguna pueda tener agua constante en función del río y su gobernanza. En segundo orden está la sedimentación, y tal vez ustedes conocen esa zona de Cristóbal y de Salinas. Hay una sedimentación histórica que ha producido el río, así como otros procesos de empresas de agregados de la zona, que necesariamente tienen que establecer un dragado de una parte de la laguna, y no se trata de llenar una piscina, se trata de mantener un potencial natural que permita a su vez establecer una biodiversidad que existe. Esa sedimentación en ese suelo tiene dos funciones. Primero, es fertilizante natural y puede estar llevándose a otra zona y convertirla directamente en zona de potencial agrícola. Pero también parte de esa sedimentación y su extracción de la laguna, del suelo de la laguna, puede almacenarse en la parte oeste para lograr, en la parte oeste de la laguna, para lograr un muro que pueda almacenar más agua en momentos de sequía. ¿Por qué? Porque la laguna también abastece al lago Enriquillo. El lago Enriquillo es agua salada. También lo nutre ahí. Claro, hay un canal Cristóbal que si no tiene control se le va el caudal de agua a la laguna para ahí para que el baja río. el lago Enriquillo, pero dicen que no tiene que ver con la parte salada del mar. Así es, así es. Ahí se ve. Miren esta imagen, es el río Yaque del Sur, pero el Yaque del Sur está a 300 metros de la laguna, o sea, de aquí de este estudio de Carivisión, está prácticamente a la esquina. O sea, que necesariamente el Estado Dominicano debe enfocarse en reencauzar y controlar la gobernanza de las aguas en la región. ¿Hay problema Enriquillo. de extracción de materiales? Sí, hay extracción de materiales, y esa extracción de materiales está exactamente a 2.3 kilómetros de donde está el borde de la laguna, el borde sur de la laguna. Pero no le está afectando en este momento. La extracción de materiales, hay una condición, las comunidades completas del suelo, de la zona, sí entienden que está afectando. Miren esta imagen, que es importante. Esas dos ciudades dominicanas, quise poner a Santo Domingo y Santiago para que se vea la proporción de la laguna. Esa superficie de la laguna es 1/3 del Distrito Nacional, porque a veces la percepción se entiende que la laguna es un charquito que está en el sur. Usted está diciendo que de 100% del tamaño del Distrito Nacional, el 33% es el tamaño de la laguna. O sea, estamos hablando que eso es como, por ejemplo, Los Minas. de Jaina. Los Minas. Como los Minas. Sí. O como los Alcarrizos. No, exactamente. Una cosa. Y Santiago, o sea, del tamaño de Santiago entero, de la huella urbana de Santiago. Mire, como usted, este fue un programa completo. que se trató antes de este problema de la transición. No quiero que se vaya a pensar, porque nosotros tenemos que defender a nuestros invitados cuando ellos ceden a nuestras invitaciones, de que aquí no se está buscando espacio para ocupar puestos. Mire, en un gobierno que viene, en que hay una supuesta mesa de aguas, la mesa de aguas es el INDRI, la CAS, INAPA, todos los organismos que conforman, hasta Salud Pública está en mesa de aguas. Todas las coras. En este momento, con respecto a esa parte tan importante de la isla o de la parte de la isla de Santo Domingo, donde tú tienes una presa sin terminar, uno de los dos grandes ríos que desembocan ahí, el Yaque del Sur, tenemos Yaque del Norte, que nacen en el mismo lugar, pero se vierten en dos vertientes diferentes, donde tú tienes las únicas dos lagunas, porque la otra es la de el sector turístico por allá, es una tontería ahí, cerca de Bávaro. Sí. Pero tiene el lago Enriquillo, tiene la laguna de Cabral, tiene canales de riego y tiene una zona agrícola muy salina, que hay hasta organismos internacionales que han entregado de regalo un estudio para desalinización en base a esa agua que usted habla. ¿Cuáles son las medidas que un gobierno que entra tiene que tomar en cuenta? O si lo que se está haciendo estaba bien. Bueno, el 16 de agosto, que es el día de la restauración, no debe ser celebrado un día, debe ser el inicio de una restauración ambiental, económica y productiva del sur, pero especialmente la instalación directa con prioridad de unos esquemas múltiples, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente,
en el caso del INDRI directamente, en el caso de la Comisión Presidencial de Recursos de Cambio Climático, deben estar allá directamente, no el 16, el 17 en la mañana deben estar allá, enfocando directamente acciones inmediatas y taxativas. Pero mire, usted menciona la mesa del agua. O sea, hay que instalar una mesa de agua con fondos y inclusive usted menciona la cooperación internacional. Esta es una situación que puede convertirse no solamente en un desastre natural del sur, sino en el mayor desastre natural del país. Y la mesa del agua, que hasta ahora la preside el INDRI, debe de ser un organismo que aunque los otros participen, debe ser autónomo. Autónomo no, un director ejecutivo que actúe por orden de los otros y de acuerdo a las necesidades de él. Un problema. Nosotros tenemos aquí amigos que nos han propuesto el que la revista debía de tener un objetivo específico, es que el agua será el próximo motivo de guerra en el mundo. Así que es. ¿Por qué nosotros no le damos la importancia? Sobre todo en una isla. Mire, ese pueblo que está ahí, Cabral, es la ciudad del país que tiene más acuíferos de agua, tiene 208 acuíferos de agua a 1 kilómetro de la laguna. Y nacen en la laguna, es por debajo. Nace en el pueblo, son acuíferos y son canales, pero esos canales se pierden porque no hay una gobernanza de llevarlo directamente a la laguna. Y no necesariamente... Usted propone canalizarlos. Yo propongo recanalizar parte de esas aguas y llevarla a la laguna, pero sobre esos todo... acuíferos que están cerca de una laguna, ¿no son producto de filtraciones de la laguna hacia Cabral? Son producto de fuentes de agua que nacen desde la parte alta de Cabral, que es Polo. Desde esa zona de Polo y sobre todo en el municipio de Cabral. En la loma también. O sea, hay unos canales de agua soterrados. No se llama Polo, se llama la Oz. La Oz, la montaña de la Oz. Bueno, nace. de hecho, hay otro elemento, Julio y Michelle. Cuando hay incidencia pluviométrica en la zona, todas esas cañadas van y desaguan a la laguna. Esa es una de las partes del problema. Que las plantas de agregados que están en la zona, cuando cae lluvia en caudales importantes, esa sedimentación se va a la laguna y sube el nivel. Genera una evaporación directa porque al tener menos nivel, el sol y el calor de la zona hace que se evapora. De hecho, ustedes habrán visto la cantidad de peces y biodiversidad que ha muerto en estos días y totalmente terrible producto de esa evaporación. Una ñapita, Elmer, ¿qué relación de operabilidad tienen las dos lagunas o los dos lagos? Porque Cabral es casi un lago. Sí. Y Enriquillo. Es decir, ¿qué interconexión, qué relación? Porque uno viene del mar y el otro viene del Yaque del Sur. Sí, pero el que vino del mar vino hace millones de años, sí, y ya se quedó ahí. Millones de años. Pero precisamente la laguna, a través del abastecimiento del río, tiene un canal que es el canal Cristóbal, que se dirige, el canal de Mena alimenta la laguna sube de nivel y por ahí hay un canal que va por toda esa zona de Tavila hacia llegar al lago Enriquillo. Parte del desborde del lago Enriquillo no fueron las lluvias, también fue ese remanente de agua que manda a la laguna. Hay una conexión directa entre los dos. ¿Hablaste de tanto que lo desbordó? Lo desbordó, y ustedes recuerdan que en Boca de Cachón y todos esos poblados... El nivel freático es bajito allá. No el más bajo del país, 40 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué ocurrió? Que tuvieron que hacer un nuevo Boca de Cachón. Bueno, ahí tuvo que darse una solución urbana porque el río, las aguas del lago Enriquillo, subieron y dañaron la comunidad de Boca de Cachón. No, Mesopotamia es en San Juan. Ok. Pero el que usted menciona, el pueblo de Boca de Cachón, tuvo que ser desplazado a otro lugar porque el lago toma su cauce natural cuando se sube el agua. Pero entonces, tenía años que no subía porque ya la comunidad había construcciones ahí de 20, 30 y 40 años. Sí, precisamente porque lo que mencionaba don Julio anteriormente es que son eventos cíclicos. Entonces, si son eventos cíclicos similares a lo que son los huracanes, que cada año estamos en el pronóstico de que venga, entonces tiene que haber una gobernanza nacional en función de las aguas. Bien, vamos a darle las gracias al arquitecto Elmer González, a Elmer González Curi. ¿Tú tienes el apellido de Checho? Somos mi primo. Sí. Bien, gracias por estar aquí. Él es arquitecto y nos habló de la laguna de Cabral y sequía y soluciones.